CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días, amigos y amigas de Red Democrática. Saludos a todos los que están por la vía frecuencia modulada 89.1 y a todos los que están por plataformas digitales. Un gusto volvernos a encontrar, siempre trayéndoles a ustedes los días viernes a la voz experta de la economía y las finanzas, don Vidal Villalobos, quien en este momento se encuentra en alguna parte de Costa Rica, siempre gestionando información de primera mano, no sin antes haber salido de la casa previamente informado, porque se nutre de lo mejor que está pasando, de lo más específico, para poder darnos a nosotros la cátedra de todos los viernes y nosotros poder aprender y así tomar las mejores decisiones en función de nuestro diario vivir y así entre todos construir la mejor Costa Rica que podamos tener para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos y nietos. Don Vidal Villalobos, bienvenida a esta su casa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Confírmeme que estamos con el sonido. Totalmente fuerte y claro. Ok, excelente. Bueno, porque estamos desde las instalaciones de Grupo Prival y aquí el equipo de producción nos ha montado este set que puede ver usted. Está perfecto. Muchísimo a ellos el esfuerzo que han hecho. Y yo tengo un equipo ahí enfrente impresionante, ¿verdad? De facilidades de video y de audio que podamos entonces y aprovechar y disfrutar. Muy buenos días a todos y todas. Un fuerte abrazo para el señor Prendas, por supuesto. Hoy vamos a estar saliendo desde estas instalaciones. En un momento vamos a conversar también con una persona. El solidarismo va a celebrar 40 aniversario de estar haciendo los congresos solidaristas. En estas instalaciones, en este momento, hay una actividad que se está desarrollando acá en el Grupo Prival y uno de los líderes nos hará el favor de venir a conversarnos. Primero que todo, Jonathan, queremos enviar un enorme abrazo a todo el sector agrícola del país porque hoy estamos de manteles largos celebrando el Día del Agricultor. Doctor Prendas. Así es, mi querido amigo, base fundamental del desarrollo y el crecimiento del país. Grandes amigos tenemos en la zona de Cartago, allá por su tierra y para arriba, y en general en toda la zona norte, los piñeros, la gente de La Papa, la gente que siempre saca de su mejor esfuerzo todos los días desde buena madrugada para tenernos siempre la mejor y la más rica comida. A todos ellos un feliz y mejor venturoso día aquí en adelante, que todas las cosas mejoren y que las circunstancias puedan transformarse y potenciarse a favor de ellos. Pero también, mi querido amigo, hoy coincide doble fecha de plácemes porque hoy es el Día Internacional de la Familia, así que dato importante a todo el espectro de la familia, base fundamental de la sociedad constitucionalmente defendida y promovida de esa forma, hoy también es el Día de la Familia. Tenemos algunas otras cosas adicionales que quisiéramos compartirles. Más adelante, si no lo hace Jonathan, yo voy a hacer una pregunta y la respuesta me la va a tener que construir Jonathan. No es nada sorpresa para él, pero para ustedes espero que sí. Si me permiten, debido al ambiente que hemos vivido en los últimos días, coincidentemente en mis clases universitarias, en mi formación de corredores de bolsa, siempre le digo a los chicos que vamos a traer a un profesor imaginario. Ese profesor es Sócrates, mi estimado amigo Prendas. ¿Sócrates el actual o Sócrates el de verdad? Sócrates, el filósofo griego. ¿Por qué? Porque Sócrates tenía una técnica muy particular de enseñarle a la gente, convenciéndola de que la gente sabe.
solo que no sabe que sabe. Así que la mayéutica, la dialéctica de estarle haciendo preguntas a la gente, que la gente responde con su propio conocimiento, sorprendía a la gente porque la respuesta estaba adentro. La mayeuta eran las señoras, las mayeutas, eran las señoras que ayudaban a otras señoras a que viniera un bebé al mundo, o sea, daban a luz. Por eso la mayéutica socratiana lo que pretende es darle luz a la gente. Entonces yo uso muy frecuentemente a Sócrates en mis clases y coincidentemente, preocupado por la situación que vimos lamentablemente allá en mi provincia de Cartago, que ustedes saben a qué me estoy refiriendo, esto de que la inteligencia artificial aún no lo escucha, me hicieron llegar una imagen muy interesante, ya la voy a compartir también con mi amigo Jonathan, y quisiera que arrancáramos por ahí. Porque la imagen es muy sencilla y dice, cuando alguien te insulta, responde como Sócrates. Número 1, son varios temitas. Mantén la calma. No permitas que la ira del otro te afecte, mantén tu serenidad y dominio propio. 2, no aceptes la ofensa. Recuerda que la ofensa pertenece a quien la hace, no a ti, no la recibas. 3, responde con preguntas, como lo haría precisamente siempre Sócrates. Haz preguntas para entender, no para atacar. La verdad empieza en el diálogo. 4, controla tus emociones, no dejes que el enojo ajeno nuble tu mente. Tú eliges cómo reaccionar. 5, observa antes de reaccionar. Tómate un momento para analizar la situación y responde con sabiduría. Y 6, usa la razón, no el ego. Actúa desde la razón y la virtud, no desde el ego. Eso te hace libre y te hace sabio. Va a ser un gusto para mí compartir este mensajito con mi amigo Prendas. Ahí lo he estado compartiendo en redes sociales, porque yo creo que los buenos somos más y podemos construir. Con la ayuda de Dios, seguimos construyendo, mi amigo Jonathan. Totalmente convencido de que los buenos somos más, de que la persona que suma es más de la que resta, pero tenemos que estar conscientes de eso, mi querido amigo. Hay más gente haciendo ruido y se escuchan más, no significa que sean más. Así es. Entonces, me agrada mucho que hayamos iniciado hoy enviándole un fraternal abrazo a todas las personas que nos hacen el enorme esfuerzo y el favor de llevarnos de comer a la mesa de la casa, a los agricultores. Un fuerte abrazo y arrancar con una reflexión que es importante para que las aguas se logren tranquilizar en el país, particularmente porque estamos en un proceso muy importante y es el inicio de una nueva administración que también requiere un ambiente adecuado para que el futuro de Costa Rica sea promisorio. Totalmente de acuerdo, es parte de nuestra fortaleza como país, todo ese ecosistema, y vamos de lleno, mi querido amigo, con información de primera mano que usted siempre nos trae para poder nutrirnos de lo que está pasando. Claro que sí, vamos primero a hablar acerca del mercado internacional, luego vamos a hablar un poquito también de la parte local, pero como siempre hacemos un recuento de lo que nos está pasando en los mercados internacionales. En la parte local vamos a hacer referencia específicamente a cómo va la producción costarricense y trataremos en los próximos 20 minutos de hacer un resumen muy ejecutivo porque tendremos a nuestro invitado del día de hoy. Les cuento que las bolsas han mostrado cierta volatilidad durante la semana, pero ha habido algunos detalles importantes. Uno de ellos, por supuesto, en la agenda, que no debemos obviar mencionar, es la visita ya concluida de Trump a China. Desde el principio sabíamos que la agenda iba a ser una agenda un poco complicada porque tenían que hablar del tema de los aranceles, tenían que hablar del acceso a tierras raras por parte de los productores estadounidenses porque las necesitan para la fabricación de chips. Se iba a hablar acerca de Irán y el estrecho de Hormuz y se iba a hablar de Taiwán, solo que los chinos de plano frenaron eso y dijeron
no nos queremos meter en camisa de 11 varas. Esto lo tenemos que trabajar posteriormente, e incluso quiero mencionarles, amigos, que el presidente chino, Xi Jinping, utilizó una frase que dio de qué hablar, porque dijo: no convirtamos la reunión en la trampa de Tucídides, hablando de griegos, mi amigo Jonathan. Y como siempre tenemos una pincelada de clase universitaria, y entonces aquí voy a preguntarle a Jonathan, no es la pregunta que le quiero hacer, ¿verdad? Pero, ¿qué sabes de la trampa de Tucídides? Mira, la primera vez que la escucho, pero viendo el contexto es no nos metamos en no abramos la caja de Pandora. Así es, en relaciones internacionales fue acuñada la frase por un politólogo estadounidense llamado Graham Allison. Es la teoría en relaciones internacionales que describe, y pongan mucha atención, ¿verdad? Porque ahí puso un parteaguas Xi Jinping muy importante en la reunión. Describe el riesgo de una guerra potencial. Cuando un país emergente, China es considerado emergente, amenaza con desplazar a una potencia dominante. Esto fue, como les digo, acuñado por Allison, inspirado en los escritos de un historiador griego llamado Tucídides. Y el señor habló de la guerra de Peloponeso. Eso seguramente en estudios sociales, en algún momento de nuestras vidas, lo llegamos a escuchar. Tucídides escribió que el ascenso de Atenas y el temor que esto provocó en Esparta hicieron inevitable la guerra. A partir de esa idea, Allison argumentó que a lo largo de la historia, cuando una nación crece rápidamente en poder económico, militar, tecnológico y desafía a otra potencia, las tensiones pueden escalar hasta un conflicto, incluso si ninguna de las partes quiere realmente la guerra. Así que Xi Jinping, de una manera muy estratégica, de una vez puso el tema en la mesa. Fue muy cordial la reunión, pero por lo menos hasta ahora poco productiva. O sea, no hemos visto realmente un impacto importante en algún acuerdo político, aunque sí, ambas potencias coincidieron en que más pronto que tarde el estrecho de Hormuz tiene que abrirse. En ese ambiente se desarrolló básicamente la semana, y dentro de las novedades que les queremos contar es que el Dow Jones, que es un índice que incluye a 30 de las empresas más rutilantes y más representativas de la economía de los Estados Unidos, por primera vez en la historia llegó a los 50,000 puntos. Eso ya se había logrado antes de que arrancara la guerra. Esa fue la primera vez que llegó. Pero nos caímos de manera importante por el asunto de la guerra. Imagínense que perdimos casi un 10%, porque nos fuimos hasta 45%. Pero el mercado está como de alguna manera, Jonathan y amigos, ignorando toda la tensión en el Golfo. Hay información de esta semana por parte de los iraníes de que 30 barcos conteniendo combustible han logrado pasar en las últimas horas en el estrecho de Hormuz. Eso es una buena noticia, claro. 30 de miles es apenas una gota de agua en el desierto, pero es una muy buena señal. Lo cierto del caso es que subimos de nueva cuenta hasta los 50,000 puntos. Y en el caso del S&P 500, que tiene 500 acciones, la novedad en esta semana, sí nunca lo había logrado, es que llegamos a estar en 7,500 puntos. Estos límites o estos techos son muy importantes porque representan líneas psicológicas que el mercado administra. Entonces, cuando un índice, en este caso el Dow o el S&P, rompen un techo, significa que la tendencia al alza
se va a mantener. ¿Y de dónde viene esa tendencia al alza? Viene fundamentalmente de que la temporada de resultados económicos de las empresas que acaba de terminar fue una muy buena temporada. Las empresas, a pesar de todo este ambiente, con el trimestre que cerró en marzo, claro, estaba apenas empezando el conflicto, tenía un mes, dieron resultados muy promisorios, particularmente las tecnológicas, y ya lo hemos conversado, pero es importante referirlo de nueva cuenta. En el año 2000 tuvimos una burbuja tecnológica, las empresas cuando tenían que dar resultados no pudieron mostrar nada, era humo lo que había y se rompió la burbuja tecnológica de aquel momento. Recordarán ustedes que durante muchas entregas hemos venido hablando de que los analistas consideran que hay una potencial burbuja. Bueno, pues los números de esta temporada indican todo lo contrario, porque las empresas están vendiendo cosas, las empresas están vendiendo chips, las empresas están vendiendo software, hay una demanda importante de estos servicios, la gente está consumiendo inteligencia artificial, la inteligencia artificial está entrando en dispositivos médicos, está entrando en satélites, en submarinos, en barcos, en todo, y está generando dinero, mucho dinero, y ese es el dinero que ha hecho que el Dow llegue en esta semana, mi amigo Jonathan, a 50,000 y el S&P esté en 7,421 en este momento en vivo desde Nueva York, pero lo que regularmente pasa cuando hay un incremento muy importante es que hay algunos inversionistas que ven suculento salir del mercado tomando una ganancia de capital y eso hace que la oferta reduzca el precio. Pero seguimos estando en niveles históricos en la bolsa a pesar de la situación tan complicada que se vive en el mundo. Es como un mundo paralelo, mi querido amigo, porque la realidad de los mercados digitales y de estas empresas dista mucho del nerviosismo o la desconfianza o ese sentimiento de precaución que hay en el mundo. Son como dos corrientes diferentes que van navegando juntas. Así es, en inglés hay un término que es greed, ¿verdad? Que es no quererse perder el tren, no quererse perder la fiesta, pero la gente de ahí tiene esa condición y ese sentimiento humano, ¿verdad? Que es ser angurriento, para ponerlo en tico. Y si la gente ve que está haciendo ganancias, pues va a querer tener más ganas de esas ganancias. El asunto colateral a esto es que mientras no se solucione la situación en Irán, la promesa es que el precio del petróleo se va a mantener alto. Y teníamos unas noticias interesantes a principio de semana, donde el precio del petróleo había caído, incluso había caído ligeramente por debajo de 100. Les cuento, por ejemplo, que el día 11 estuvimos en $97, pero como no hay nada concreto de la reunión chino-estadounidense que acaba de concluir en Pekín o Beijing, de nueva cuenta el petróleo está en 105.57, eso se pasa a la inflación y se pasa naturalmente entonces a las tasas de interés que el mercado pide porque el mercado exige que la inflación esté compensada por la tasa de interés y estamos otra vez viendo una tasa de interés realmente muy alta, estamos casi llegando a 4.60, en este momento la tasa cotiza del bono de 10 años a 4.58.5, cuando hace apenas unos días atrás, en el mes de marzo, específicamente el 26, incluso cierre de febrero, inicios de marzo, la tasa había estado por debajo del 4%. Esto es un problema porque, por ejemplo, las pequeñas empresas de los Estados Unidos no tienen recursos como los tiene Nvidia, Apple, que tienen plata suficiente para seguir patrocinando sus proyectos de crecimiento. No, las pequeñas empresas necesitan de apoyo crediticio y el crédito depende del nivel de la tasa de interés. Y si la tasa de interés sube, apretamos a las empresas pequeñas, que son las que sostienen el engranaje
el andamiaje empresarial de todas las sociedades, particularmente generando buenos niveles de empleo. ¿Hay alguna otra nota adicional que quería comentarles en la parte internacional? Y es que hoy, 15 de febrero, cierra un ciclo Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal llega hasta hoy. Kevin Rudd, que ya había estado en la Reserva Federal, lo nominó para el puesto de la presidencia de la Reserva Federal el señor Trump, dándole la instrucción de rebajar la tasa de interés, se sienta hoy en la silla caliente con un ambiente muy retador. Porque ¿cómo va a bajar la tasa de interés con todas estas presiones? Presiones que el mismo Trump ha generado. China incluso esta mañana, cerrando la actividad que se dio allá en la reunión, mencionaban que la guerra ni siquiera debió haber iniciado. Y eso lo dijo el primer ministro de Relaciones Exteriores chino, que dijo, nunca debió haber sucedido la guerra. Pero Donald Trump y Xi Jinping dijeron en el cierre que China iba a participar en las negociaciones con Irán con la finalidad de lograr ahí un acuerdo. Mientras tanto, Kevin Rudd se sienta, como decíamos, en la mesa caliente, lleva el encargo de bajar las tasas, pero se le dificulta tremendamente rebajar eso. Máxime que en la semana tuvimos información importante. El martes tuvimos el indicador de precios al consumo y el miércoles tuvimos el indicador de precios al productor. El del consumo, que había estado en un 3.3% en el dato de marzo, todavía el impacto del aumento de las gasolinas en Estados Unidos no se había dejado sentir. Pero fíjense que ahora con el dato de abril, que fue el que conocimos el día 11 de mayo, el indicador subió hasta un 3.7. O sea, ya es una realidad el impacto de la inflación, perdón, un 3.8. Se estaba esperando un 3.7 y terminó en 3.8. Entonces es claro que ya estamos teniendo un impacto importante en la inflación. La inflación completa, la del mes anterior de marzo, que había recibido el primer impacto del aumento en la gasolina, solo marzo fue 0,9. Ahora el de abril baja un poquito, 0,6. Recuerden que el precio del petróleo había estado en 112 y bajó a los niveles de 100, 105, donde estamos ahora. Entonces ahí la inflación también recoge. Pero cuando tomamos en cuenta la inflación subyacente que quita la volatilidad de alimentos y de energía, en el mes de marzo habíamos estado 0,2. En esta oportunidad subimos hasta 0,4. Si quitamos la energía y aún así la inflación subió, significa que ya se está contagiando el resto de la economía. Lo mismo pasó con el indicador de precios al productor, que se esperaba un avance del 0,5, pero bueno, ya los productores van a tener que empezar a hacer ajustes porque esto no es tan temporal como originalmente se pensaba. El indicador subió hasta un 1.4%, lo que demuestra efectivamente el impacto que están teniendo los productores. En las primeras de cambio, los productores habían anunciado que no querían hacer traslados de precios para no perder competitividad, pero ahora no les va a quedar otra cosa más que hacer eso, y ya algunas empresas internacionales han anunciado recorte de planillas, don Jonathan, y nos está afectando a nosotros también, ¿verdad? Porque hay una empresa importante en el ajedrez internacional, en la parte comercial, que anunció despidos también aquí en el país. Todo este contexto y toda esta realidad, Vidal, cómo se vive afuera, qué expectativas se está viendo, no ya en el mercado específico, sino en general en el comportamiento de la geopolítica, la economía, el vecindario, cómo lo están absorbiendo estas realidades. En principio, como decía hace un minuto atrás, el mercado pensó que el conflicto podría ser temporal, guiado de alguna manera por las propias declaraciones de Trump, que decía que en 2, 3, 4, 5 semanas esto lo iba a tener solucionado, y este conflicto empezó el 28 de febrero y ya vamos para mayo. ¿Sí? 3 meses, que son 12 semanas, evidentemente mucho más de lo que se esperaba. El mercado trabaja con expectativas.
Sí. Si el mercado creyó en un momento de que el conflicto podía ser temporal, los ajustes no han sido tan dramáticos. Lo dijimos en su momento, por allá de los principios de marzo. La variable más importante en este conflicto es el tiempo, no es la inflación ni el precio del petróleo, es cuánto dure el conflicto, porque si el conflicto se extiende como está pasando, entonces ahora sí los ajustes van a venir en el mercado. Y eso va a estar afectando, entre otras cosas, la capacidad de producción de las empresas, lo que va a significar ajustes en costos, incluyendo planillas. Y ya se está hablando de eso. Pero una de las cosas que leía esta mañana que más está preocupando a los mercados es que las reservas que sirvieron para que el precio del petróleo no subiera tanto, porque nos estábamos comiendo las reservas están acabando. Entonces, esa noticia, junto con que no hay un acuerdo y que China va a participar, pero no se sabe cómo, ni cuánta celeridad le podría aplicar al proceso, finalmente terminamos con que el precio del petróleo otra vez está al alza, 105. Eso pasa la factura en inflación, pasa la factura en que cada uno de los empresarios, de las familias y de las personas en el mundo van a tener que tocar ese bolsillo para poder pagar la energía. Nosotros en Costa Rica pensamos regularmente en gasolina, en diésel, pero por ejemplo en Europa o en el sur del continente necesitan calefacción para las casas. Y eso es un problema, porque entonces la factura va a salir mucho más cara, lo que significa entonces que vamos a tener que hacer algunos ajustes. Las empresas ya lo están haciendo. Estamos viendo el caso específicamente de Amazon, que anunció el recorte de personal aquí en el país. Pero nosotros como familia, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Revisar el presupuesto y hacer algunos sacrificios mientras esto se solucione. Así que esa incertidumbre, mi estimado amigo Jonathan, ya está trasladándose a muchas áreas del mercado. Qué complicado ese escenario porque en algún momento escuché, Vidal, que el gran impacto o la ola de este tema de Medio Oriente nos podría llegar ya manifestado en y evidenciado en los precios hacia el mes de julio. En algún momento vos también te escuché que obviamente eso va en algún tipo de delay, de retardo de ejecución. Y el tema es que si los países no se están aprovisionando o están teniendo un plan de contención, el tema de la inflación y los precios, pues sin duda alguna va a subir de forma más desmedida y eso sería un problema no solo acá, sino en el vecindario y en general en el mundo. Correcto, correcto. Y todo va a depender, insisto, de que tengamos alguna buena noticia. El mercado se ha mostrado resiliente, quiere ver hacia otro lado, pero Ujú. la economía se está sosteniendo, las empresas están demostrando esa resiliencia. Voy a cerrar con el tema internacional, hacer un comentario local para luego recibir a nuestro invitado. Les cuento que para la próxima semana, en la agenda internacional noticiosa, lo fuerte lo tendremos el miércoles 20 y el jueves 21. El miércoles tendremos inventarios de petróleo. Vea qué importante el dato para saber cuánto se ha destruido de las reservas. Y tendremos las actas del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Ahí veremos a ver cuán compacto está el equipo. Es muy importante decir que Kevin Rush entra en este ambiente complicado, pero también entra con una Reserva Federal dividida. Eso no es un dato menor. El jueves 21 tendremos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y los datos de una encuesta que le hacen a los gerentes de compra en los Estados Unidos en el sector manufacturero y en el sector servicios. ¿Por qué la encuesta es importante? Lo hemos explicado en otras oportunidades. Una cosa es ver el carro a través del espejo retrovisor, que son Ujú. datos que ya pasaron, como la inflación que acabamos de hablar, y otro es porque este es una encuesta que le hacen a los gerentes y le dicen qué va a hacer en el futuro, ¿va a comprar o no va a comprar? Así que es un dato súper interesante con relación a esta situación. Ahora bien, pasando a otro orden de cosas, déjenme nada más ver dónde lo tengo. Para Costa Rica, con esto cierro, mi estimado Jonathan,
y le Señor. damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Tuvimos el índice mensual de actividad económica del mes de marzo. Esto fue publicado a finales de la semana anterior y no habíamos podido revisar el dato. Entonces, es importante que lo revisemos. Contexto. Por el tema de la guerra, el Banco Central redujo el pronóstico de crecimiento de este año, que lo puso en enero en 3.8, lo bajó a 3.3. Pero ¿qué dice la economía? Con cierre a marzo, el índice mensual de actividad económica dice que estamos creciendo un 4.6. Estamos creciendo un 5.3 en zonas francas y un 3.8 en el régimen definitivo. La buena noticia, que el régimen definitivo se está fortaleciendo y ahí está el 85% del PIB. Alguien podría preocuparse de que en zonas francas estemos creciendo apenas un 5.3 cuando el año pasado crecíamos casi un 20. Ojo ahí, porque crecer mucho en zonas francas significa que tenemos que ofrecer infraestructura, energía y talento humano a esas empresas. Y tenemos un embudo, no lo estamos haciendo. Entonces, es mejor crecer ordenaditamente. 5.3, una recuperación importante en construcción, manufacturas por zonas francas sigue dando buenas noticias, servicios profesionales y administrativos también creciendo de manera importante, pero aquí lo interesante es que todos los sectores de la economía costarricense están creciendo. Y para cerrar esta parte, mi amigo Jonathan, yo no creo que vayamos a crecer un 3.3. Estamos creciendo muy bien y eso es una noticia importante para el país, sobre todo para la generación de empleo, pero para el gobierno también es una buena noticia porque logra capturar impuestos que le van a servir en sus proyectos. Esto también desvía la atención de las ideas de qué van a hacer con las finanzas públicas, ya que las bonanzas del plan fiscal del 2018 pues vienen de capa caída, vienen bajando y que al final de cuentas están viendo a ver qué alternativas hay. Aparte de esta, que es una buena, un buen panorama, el que está aumentando, también hay que ver algo más estructural, mi querido amigo, de transformar y de atraer ese 48%, 46% de personas en la informalidad, atraerlas al sistema formal para poder, ahí sí, de forma sostenida y orgánica, generar mayor ingreso. A mí me parece que más que un trabajo de gobierno, esto es un proyecto de Estado Sí. y debemos trabajarlo sostenidamente en el tiempo. Bien, les agradecemos muchísimo que nos hayan puesto atención en toda la referencia internacional y local. Y ahora, don Jonathan, me place muchísimo presentarles a Gabriel Meléndez, un reconocido líder del sector solidarista. Él nos va a venir a contar acerca de su experiencia, pero también acerca del solidarismo. Estamos en estos días organizando, y para junio se va a celebrar, la versión número 40 del Congreso Solidarista Costarricense. ¿Cuántas personas están en este momento involucradas en el solidarismo? ¿Cuál es el impacto del solidarismo? De eso es lo que queremos hablar con nuestro buen amigo Gabriel Meléndez, que tiene una empresa, se llama Bonsai, y que le da asesoría y soporte a las asociaciones solidaristas. Al inicio del programa dijimos que estábamos precisamente en una actividad, la está liderando nuestro buen amigo Gabriel. Hay varias asociaciones solidaristas aquí trabajando el día de hoy y todas están siendo lideradas por esta propuesta de Gabriel. Don Gabriel, bienvenido. Bienvenido. Le presento a mi hermano, Jonathan Prendas, con quien tenemos esta aventura y esta locura desde hace algunos meses. Ya yo di alguna apertura acerca de tu experiencia, pero cuéntanos un poco más acerca de Gabriel y de la experiencia en el solidarismo. Bueno, agradecerles la oportunidad, de verdad. Sí, no te voy a mentir, estoy un poquitillo nervioso porque... Toda la semana pasada así, Jonathan. Ya, pero aquí estamos en familia y estamos nosotros tres y el resto de Costa Rica. Nada más, cero presión. No, pero para no sí, ponerle tranquilo. presión, como estamos en redes sociales, en realidad está en el mundo, ¿verdad? Y si algún extraterrestre tiene la señal, seguramente también lo está viendo. También, No, exacto. agradecerles el espacio, de verdad. Para nosotros es sumamente
importante tener estas ventanas para que en realidad, bueno, Costa Rica, porque ya me dijeron que estamos cero presión, ¿verdad? Estamos para todo Costa Rica conozca el beneficio que puede ser el solidarismo en la vida y que es el solidarismo en la vida de cada uno de los costarricenses. ¿Y qué ha hecho Gabriel en el solidarismo? Un poquito de tu experiencia. Bueno, primeramente, ¿quién es Gabriel Meléndez? Una vez me preguntaba, bueno, yo vengo de un pueblo rural, ¿verdad? Yo vengo de Esparza, Punta Arenas. Me encanta decir que soy producto de todo el estado benefactor costarricense y por eso creo que soy un amante y un firme creyente de la importancia del solidarismo. Bueno, Gabriel Meléndez nace en Punta Arenas, ¿verdad? Cursa toda su formación en escuelas públicas, en universidades públicas. Soy egresado de la Universidad de Costa Rica, de la carrera de Dirección de Empresas. En realidad, bueno, para los que hemos estado en este proceso, ¿verdad? Poder estar en la universidad pública es una gran oportunidad. Poder estar en el solidarismo, de hecho, es parte del core, del sentir del solidarismo, poder dar esa plataforma para una mejora socioeconómica, para ¿verdad? Una movilidad social. Y Gabriel Meléndez, estudiando en la UCR, le dan la oportunidad ¿verdad? De hacer su práctica en una asociación solidarista, de conocer qué es el sector solidarista, que lamentablemente no tiene tanta difusión. Cuando yo estaba en la universidad, yo sabía que existen asociaciones solidaristas porque mi papá formaba parte de una asociación porque iba a la fiesta de la asociación, porque lo Bombeta nació, es de familia, entonces mi papá fue presidente de una asociación, pero en general yo no sabía qué era el solidarismo. Entonces cuando entro al sector desde mi formación, me doy cuenta de lo que es el solidarismo, del impacto real, porque estamos trabajando tanto para las personas que están en las oficinas como para ¿verdad? Las personas que están tal vez en qué sé yo, en un cafetal, jornaleando, como llamamos en Buen Tico, y nuestro trabajo del día a día genera bienestar para esas personas, para lo que mucha gente denomina, ¿verdad? El ciudadano de a pie, ¿verdad? Que no es esa persona que tal vez uno piensa cuando piensa en grandes corporaciones, de los directivos ni demás, sino el directivo de una asociación solidarista era mi papá, que trabajaba en Aluminios Nacionales S.A. allá en Esparza y que era uno de los encargados de la bodega. Y ese era el presidente de la asociación solidarista, ese era un directivo. Entonces, ¿verdad? Llego a todo este mundo, veo lo que se puede hacer, aprendo, y las asociaciones solidaristas empiezan siendo pequeñas, empiezan con poco personal, entonces te toca administrar, gestionar inversiones, gestionar hasta las redes sociales. A veces uno es, ¿verdad?, lo que llaman el Zoila, y me encantó el sector. Ya llevo 16 años en el sector y por dicha, bueno, como te decía, la Bombeta es de nacimiento, entonces he podido conseguir personas que me han apoyado y que me han dado ¿verdad? Grandes posibilidades en el sector. Inclusive por varios años fui directivo del Movimiento Solidarista Costarricense. Tuve la oportunidad, gracias a ellos, que eso me ayudó increíblemente en mi formación, de tener, ¿verdad? Títulos de directivo e inclusive ser el fiscal del movimiento. Yo también fui fiscal del Movimiento Solidarista Costarricense y después fui tesorero. Sí. Yo recuerdo, vamos a ver, la primera vez que un poquito de, ¿verdad?, anécdota. De historia. Sí, queremos hablar un poquito de historia del solidarismo, entonces lo podemos ir aderezando, Gabriel. La primera vez que yo conocí a Vidal, lo conocí por una iniciativa que hizo el Movimiento Solidarista Costarricense, por un congreso, en realidad, y después tuvimos reuniones para conformar la Federación de Alajuela Occidente. A mí, bueno, como persona que no creció en el GAM, que no nació en el GAM, sí me ha interesado mucho la parte de sectorialidad, digamos, como de regionalidad. Nosotros decíamos cuando estábamos haciendo todo ese tema de las federaciones que las realidades de las provincias son muy diferentes, eso es un hecho innegable. Entonces, bueno, en tantas reuniones, volviendo a la anécdota, Vidal nos hizo una clase magistral de inversiones, de apalancamientos y demás, y nunca se me va a olvidar, yo no sé si te lo he contado, pero ustedes nos invitaron cuando eso
trabajabas para, no sé si puedo decir el nombre de la asociación. Claro. Bueno, eras directivo de Scotia y nos invitaste allá como a una charlita un poquito más a profundidad, fuimos varios y nunca se me va a olvidar, pero no es tanto la charla. Yo, ¿verdad? Le repito, egresado a la UCR, becado 11 de la UCR, cuando eso, y nos dice Vidal, mira, vamos a comernos algo, vamos a tomar café en el centro de San José. Y cuando llego yo, becado 11 de la universidad, yo empecé a hacer cuentos en mi mente. Decía, pues, si me tomo esto, si me como esto, si aquí que allá, ¿verdad? Voy a salir con el presupuesto que tengo para la semana. Y fue vacilón porque la charla fue súper amena, pero yo estaba con esa preocupación. Al final llega Vidal y dice, no, tranquilidad, yo los voy a invitar. Y vea, usted no tiene idea, yo llegué y yo, gracias. Bueno, qué bonitas anécdotas. Y son muchas las anécdotas que podemos recordar acerca de lo que representa el solidarismo en el país y el impacto que ha tenido. ¿Cuáles nos puedes contar que ha tenido experiencia, Gabriel, de ese impacto positivo en el bienestar, en la felicidad de las familias? Entonces, de hecho, a mí me impacta mucho, me llama la atención que el solidarismo, desde su concepción, ¿verdad? En la década de los 40 nació para poder brindar beneficio a los costarricenses. O sea, en sus inicios ¿verdad? Y esa persona, yo no entiendo cómo este señor Alberto Martén, ¿verdad? Tenía ese Fundador del solidarismo. Sí, que fue todo un estadista, ¿verdad? Él era abogado, Economista, 1947, fue cuando lo hizo. Tiene una característica muy particular que yo sentí esa afinidad. Él nace un 26 de marzo, igual que yo. Ok, está bien. De hecho, cuando cumplió los 100 años y que gracias al diputado Ricardo Toledo se le entrega el benemeritazgo en vida, fuimos a la casa junto con el doctor Oscar Arias a hacer la entrega del benemeritazgo. Bueno, y llegó hasta un mariachi, cosa que debió haber sido un poco complicado, ¿verdad? Tenerlo ahí dentro de tanto verde. Pero llegó el mariachi a celebrarle los 100 años. Tengo unas fotos que son un tesoro al lado del fundador del solidarismo. Y es que, vamos a ver, el hecho histórico del nacimiento del solidarismo, ¿verdad? Encausa mucho de todo el beneficio y toda la historia que se viene después, porque el solidarismo nace en ¿verdad? Toda esta región atlántica, todo este tema, ¿verdad? De las bananeras, que de hecho a nosotros nos rompe el corazón esta noticia que escuchamos hace poco de que llegó unas bananeras cerraron, ¿verdad? Eso y conlleva también el cierre de muchas asociaciones solidaristas y eso es triste para el sector, y por todo el beneficio, ¿verdad? Y por todo lo que implica, pero nace en en ese sector porque era un tiempo muy convulso, ¿verdad? Un tiempo de mucha efervescencia sociopolítica, por decirlo de alguna forma, de mucha confrontación y como les decía, a mí Alberto Martén es un genio. Él dice, bueno, uno de los elementos que está generando mayor discusión, mayor conflicto, ¿por qué no lo usamos más bien como ese pegamento social para poder buscar el beneficio? Porque, vuelvo y repito, como hijo de una provincia costera, uno sabemos que las provincias costeras tienen un retraso, ¿verdad?, importante en infraestructura, en desarrollo económico y demás, que por dicho sea lo tienen en el GAM, pero sería, ¿verdad?, hay que trabajar para llevarlo allá. Pero ellos dicen, bueno, si tenemos estas necesidades, ¿verdad?, socioeconómicas, ¿por qué no nos unimos en lugar de estar peleando? Y con nuestros aportes, tanto del patrono como del empleado, podemos lograr, ¿verdad?, salir adelante juntos. Después, ¿verdad?, se empiezan a generar esas pequeñas asociaciones o esas organizaciones incipientes que al final terminarían siendo asociaciones solidaristas, porque al principio no era el solidarismo como lo conocemos hoy, era la iniciativa Martén. Y después el padre Solano, de que ve lo que está pasando, ve, ¿verdad?, cómo el solidarismo está haciendo, y al día de hoy lo es una herramienta de movilidad social, y dice, bueno, esto hay que exportarlo, esto hay que ampliarlo. Y lo exportamos. De hecho, en el evento que teníamos aquí, le explicábamos a las personas que la segunda zona en donde hay más asociaciones solidaristas después de Costa Rica es San Pedro Sula, en Honduras, porque muchos empresarios costarricenses tienen negocios allá y se llevan
el concepto del solidarismo. Pero empresas, por ejemplo, como de Masa o como Holcim, que lo podemos decir, se han enamorado del concepto del solidarismo y lo han llevado a otros lugares. Yo he tenido la oportunidad de estar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, ayudándole a la asociación de Holcim. Pero de los lugares más largos que he tenido que ir es a Holcim, Ecuador, a la Asociación Solidarista, donde también ese concepto, que es autóctono de Costa Rica, mi amigo Prendas, es un producto de exportación, el solidarismo. Y es no solo exportación, sino sello garantía. El que lo aplique sabe que va a llevar a implementar un sistema que funciona, que trae beneficios y que genera grandes bondades. Gabriel, de todo lo que estás expresando, de todo lo que estás diciendo, el, hay momentos en los que uno dice, ¿por qué no se aplica más en Costa Rica? ¿Por qué no se desarrolla más? ¿Por qué no se implementa más? ¿Qué crees vos que podría hacerse para poder potenciar más el movimiento solidarista en el quehacer del costarricense? Porque es parte de nuestro ADN, solo que a veces ni siquiera sabemos que es parte del ADN. Mira, Jonathan, es una excelente pregunta. Nosotros desde Bonsai Asesoría Estratégica, que es nuestra empresa que se dedica a la gestión de asociaciones solidaristas medianas y pequeñas, que es un tema, de hecho, que más le duele, siento yo, al solidarismo, que es la parte de profesionalización del sector, de dejar de pensar que una asociación es algo chiquitito, a un ahorrito que tenemos, porque hay asociaciones que son multimillonarias, o sea, hay asociaciones que, y con ese músculo, porque, digamos, no es solo ver el dinero por verlo, es la capacidad que tienen las asociaciones de generar bienestar. Sin embargo, yo creo, inclusive fuera de esta entrevista lo comentaba con los compañeros y con Vidal, que el principal reto para las asociaciones solidaristas actualmente y para el solidarismo como sector no es demostrar la eficiencia en el manejo de los fondos, no es demostrar que podemos ser empresas sólidas y robustas. Eso ya lo tenemos, eso ya lo hemos demostrado. El principal reto en estos momentos son los cambios que se están dando en todo lo que es el tema financiero a nivel mundial. Volvemos a lo mismo de lo que ¿verdad? Me comentaban al inicio. Así como esta conversación la puede ver cualquier persona en el mundo, ahorita las asociaciones compiten con fintech, compiten con inclusive, ¿verdad? Estructuras y organizaciones que no son solo de Costa Rica. Entonces, adaptarse a eso es muy importante. Y la otra cosa que yo veo es el tema de la promoción y el relevo generacional, ¿verdad? Usted piensa en asociaciones solidaristas o en directores de asociaciones solidaristas que son, ¿verdad? Las personas que nosotros usualmente, ¿verdad? Lo logramos asesorar, les logramos generar conocimiento a nivel de políticas, de procesos, de mejora continua, y usted piensa en señores mayores. Entonces, el principal reto, siento yo, que no es demostrar esa solvencia económica o esa capacidad de administrar de forma eficiente el patrimonio, sino es gestionar un tema de cultura, cómo logramos que la cultura del solidarismo se amplíe y se promocione en Costa Rica, y un tema también de relevo generacional. El joven costarricense no le gusta ahorrar, o le cuesta un poco ahorrar tal vez, y no se interesa por lo que los beneficios, bueno, no es que no se interesa, pero tal vez no tiene tan evidente, tan a la mano, tan en conocimiento popular, los grandes beneficios que puede tener como una asociación solidarista. Entonces siento que ese tema, que sería más cultural y de relevo generacional, es uno de los principales retos que tiene el solidarismo moderno, porque nos estamos haciendo viejos. Gabriel, un detalle que estás diciendo me parece sustancial, y es que la naturaleza del tico lucha con el ADN solidarista, porque el tico normalmente es cortoplacista y el solidarismo es ahorre y haga planes, ahorre y tenga un sueño de vida, un proyecto de vida. Y los muchachos ahora están como de quiero ir a viajar ya, quiero comprarme esto ya, quiero hacer esto ya, y no lo ven como parte integral, aunque técnicamente puede serlo. Antes de darle la palabra a Gabriel, Jonathan, esta mañana arrancábamos haciendo una revisión de los fundamentos y de los principios que están inspirados en la Ley 6970, que
que fue sancionada para la época de don Luis Alberto Monge, y la ley arranca con una frase realmente importante para poder entender, educarnos, tener cultura del solidarismo. El primer artículo de la ley 6970 dice: somos una organización social. No somos una máquina de hacer plata, lo que pasa es que somos muy buenos en eso, Gabriel, haciendo recursos y repartiendo excedentes, pero en principio debemos empezar haciendo ese parteaguas y tratar de explicarle a la gente los beneficios sociales que tienen, porque de seguido el artículo sigue diciendo que nos inspiramos en una actitud absolutamente humana, en donde vamos a comprometer nuestros recursos, y eso es lindísimo en el solidarismo, para procurar satisfacer las necesidades y el bienestar de nuestros compañeros de trabajo. Entonces hacemos una tremenda hermandad en una asociación solidarista. Y esos son los principios que nos permiten crecer económicamente, pero que están con unas bases realmente muy importantes. Que por cierto, nada más para dar esa pincelada de historia, don Alberto Martín en Europa, en Bélgica, estuvo estudiando para sacerdote y por eso tiene principios cristianos la filosofía solidarista. No, y claro, vamos a ver, me gusta lo que Jonathan nos decía, y yo en realidad más bien rescato, o vamos a ver, tenés toda la razón en lo que decís, pero cuando uno analiza en verdad el ADN del tico versus el solidarismo, yo creo que más bien ahí es donde uno puede rastrear, o hasta ahí donde uno puede rastrear el éxito del solidarismo. ¿Por qué? Porque el solidarismo logró capitalizar, ¿verdad?, aspectos sumamente positivos del ADN costarricense, que es ese trabajo, ¿verdad?, estamos trabajando, estamos intentando hacerlo mejor, estamos intentando ser mejores, ese solidarismo, ese apoyo mutuo es muy del tico. Esa armonía obrero-patronal, que es uno de nuestros principios, el tico negocia, el tico conversa, aunque uno, bueno, por temas de la cultura actualmente y demás, y lo que uno ve en la realidad, y lo que uno ve en los noticieros, uno dice, bueno, estamos perdiendo esa capacidad de negociar, estamos perdiendo esa capacidad de comunicarnos en armonía, eso hay que volverlo a trabajar, pero el solidarismo yo siento que resuena en ese ADN tico, en ese, ¿verdad? Dialoguemos, busquemos la forma de crecer juntos, busquemos la forma de siempre estar un poquito mejor. Y como le digo, eso desde las personas de a pie y logrando beneficiar a esas personas de a pie. Yo creo que ahorita el tema es que, y uno de los principales retos, como les decía, es, vuelvo y repito, organizacional o cultural. El solidarismo nos hemos quedado como con ese concepto antiguo del solidarismo, en donde, ¿verdad?, no hemos logrado hacer o resonar con las nuevas generaciones, no hemos logrado, ¿verdad?, innovar. Y yo siento que es momento, y es uno de los principales retos que de actores del sector, como incluyo Consejo de Asesoría Estratégica, porque en realidad ya logramos agrupar, ¿verdad?, a más de 12 organizaciones, logramos beneficiar a 3.000 asociados, a 3.000 familias, me gusta pensar, con nuestro trabajo de día a día. Ese es el reto, el lograr innovar y lograr modernizar el solidarismo, que ya digamos, como que las organizaciones o las asociaciones puedan salir de esa crisálida y adaptarse, perdón, a los tiempos que corren en la sociedad moderna. Creo que se nos ha ido el tiempo, mi amigo Prendas, ¿verdad? Sí, señor, queda un minuto. Que nos haya colaborado el día de hoy. Adelante, capitán. Queda un minuto para que podamos despedir, mi querido amigo. Bueno, sin duda alguna tenemos un futuro importante en el país y el solidarismo puede ser una pieza fundamental para seguir sacando hacia adelante, Gabriel, lo mejor del ser costarricense. Hay retos, que dicha que los hay, y probablemente entonces ahora en junio, cuando tengamos la celebración del 40 aniversario de los congresos solidaristas, vamos a poder estar abarcando eso. Claro, de mi parte agradecerles el espacio, de verdad, ahí ya estoy un poquito menos nervioso, aunque estoy un poco nervioso todavía.
hacer comercial, pero no sobre nosotros, sino sobre el solidarismo en general como sector. Si las personas que nos están escuchando no están en una asociación solidarista, no son parte del sector, los invito a que vayan a sus trabajos, pregúntense si hay una asociación solidarista, se integren, y si no lo hay, entonces que levanten la mano y lideren esa creación de asociaciones solidaristas. Gracias, Gabriel. Nos vamos porque ya nos están poniendo la música. Gracias, Eduardo. Que pasen un feliz fin de semana y desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Dios los bendiga, hasta lunes. Hasta luego, gracias.